Michelle, please go ahead. Buenos días, Tata, aquí estoy. Hola. Hola, hola. Dos preguntas. Una de David Martínez, ¿cuáles son las impresiones? ¿Qué te gusta de él? ¿Qué tipo de jugadores? Y si va a estar disponible para mañana. Luis Suárez está disponible para mañana, sí o no. Y si hay alguna noticia de Leo. Gracias. Entonces, Michelle, eran tres. Sí, sí, Eh, vamos todos en eso. Leo no para mañana. Luis con una inflamación en la rodilla y lo evaluaremos hasta último momento. Y David es un jugador de mucha trayectoria, con mucho oficio para jugar de marcador central, con una muy buena pierna zurda, acostumbrado por los lugares donde ha jugado a defender equipos que juegan bastante alto y que juegan con espacio en sus espaldas, así que seguramente encontraremos en él la respuesta que necesitábamos, sobre todo con la lesión de Nico Freire. Ustedes ya sabían que nos estaba faltando un marcador central, evaluábamos de la posibilidad de tener un marcador central zurdo y la verdad que estamos muy contentos con la venida de hoy. Yeah. Right, tú. Hola, aquí buenas tardes, Sí, señor Martino, buenas ¿cómo le, tardes. Soy Joan Poquí del Mundo Deportivo de Barcelona, contento de verle. cómo le va? Muy bien, 10 años después. No, la pregunta es, ha trascendido en las últimas semanas en medios de comunicación que tal vez Inter Miami adquiera el Newell's Old Boys. Y le preguntaba a usted si le consta que puede ser y si a usted como jugador de larga trayectoria en Newell's le haría una especial ilusión, si es que fuese Si es que posible. fuese cierto. Pero bueno, es una noticia totalmente falsa. Así que no tengo ninguna otra impresión. Más allá de que seguramente siendo una noticia falsa que sale a la luz a alguien le ha venido bien comentar esta noticia, ¿no? Pero no tiene nada de veracidad. Profe, acá, buenos días. Le quería preguntar precisamente por David, sobre todo por el momento. Ya nos dijo usted qué le Mm. gusta de él, cómo lo ve como jugador, pero por el momento, viene de un momento él muy complicado en un equipo que está mal, incluso con el entrenador cuestionado, él con pocos minutos. Sí. ¿Cómo se toma esta decisión precisamente por el momento del jugador y no por la trayectoria, como decía usted? Gracias. Bueno, a ver, también somos conscientes de que eh, no siendo David un jugador que vaya a venir como DP, ni tampoco es un futbolista que vaya a venir como Ian DP, es muy difícil encontrar futbolistas que estén en el mejor momento de su carrera y que sin esas dos condiciones puedan venir acá. Lo mismo pasaba con Nico con el tema del Olympiacos. Él estaba en una época donde no jugaba en el Olympiacos. Nosotros lo conocíamos de Puma, a David pasa exactamente lo mismo, lo conocemos de su época eh, más importante, que evidentemente fue la de Gallardo. Eh, y ahora lo que pretendemos es volver a recuperar aquel futbolista. Tenemos mucha confianza, porque además es un chico que es joven, que está bien entrenado, que no está con ningún tipo de lesión. Y es cierto que el hecho de no tener continuidad, lo evaluamos, el último partido que jugó creo que incluso fue con Temperley, creo que por Copa Argentina. Eh, pero también es cierto lo otro que dije, ¿no? En otras circunstancias probablemente no hubiésemos podido traer. Profe Carlos Navas, y es bien ¿Cómo le va? saludarlo otra vez. En la Liga pasada comentaba que era un torneo muy exigente, acababan de llegar, 9 juegos en 34 días. ¿Cuál es su opinión de esta segunda edición con los cambios que han hecho? Y segundo, lo han planteado de una manera diferente, quizá con una plantilla más profunda, más grande, con base en la experiencia. Eh, Creo que es un formato más justo para los equipos mexicanos y está bien.
El otro formato, esto de viajar permanentemente, de no tener ni siquiera la posibilidad, como va a suceder con Tigres la semana que viene, de elegir una sede como Houston, donde seguramente van a ser más locales. Y entonces me parece más justa, más equitativa para todos los equipos, los de México y los de la MLS. Respecto a el plantel, y el plantel lo armamos en función de lo que nos pasó, bueno, en la parte que estuve yo en el segundo semestre, ¿no? Y en esto de cada vez jugar más competencias y tratar de tener un equipo acorde a tantas competencias. Pero no solamente lo hicimos por la League Cup, también lo hicimos por los jugadores que se nos fueron durante la Copa América, también lo hicimos por los jugadores que se nos han ido durante la fecha FIFA, también lo hicimos por los jugadores que actualmente están en los Juegos Olímpicos. Entonces sabíamos de todos estos inconvenientes que íbamos a tener que sortear y tratamos de armar un plantel un poco más profundo dentro de las reglas que pone la MLS, que no es tan fácil armar equipos con 20, 21, 22 jugadores que puedan competir entre sí. Y nosotros tratamos de hacerlo y creo que hoy estamos en esa situación. También es cierto que para tener a todo ese grupo de futbolistas juntos, yo se lo comentaba a los periodistas que están acá habitualmente, eh, lo veremos recién seguramente a fines de agosto y no lo veremos al plantel completo durante la League Cup. Bueno, don Gerardo, a preguntarle acerca del Puebla, se enfrentará a un equipo dirigido por el profesor José Manuel de la Torre. ¿Pudiera hablar un poco acerca de lo que ha podido estudiar de él y del momento que están pasando? Porque usted sabe que los técnicos en México siempre tienen esa presión extra, ¿no? Enfrentarse a su equipo Inter Miami, que está en primer lugar ahora, será algo difícil para el equipo, lugar número 3. Gracias. Bueno, cuando uno juega una competencia distinta a la habitual, es cierto que uno ve que Puebla, por lo menos en la tabla, no está en el lugar que seguramente ellos aspiran, pero también es cierto que esta es una competencia totalmente distinta. Con lo cual, es decir, como cualquier equipo que enfrentemos durante la League Cup, y sobre todo los mexicanos que por ahí yo tengo la posibilidad de conocerlos, pero no estamos pendientes permanentemente de la Liga Mexicana. Es de mucho cuidado, de una cierta intensidad, con jugadores importantes. No sé qué pasará con Cavallini, si podrá ser de la partida. No es un tema menor que juegue o no juega Cavallini para nosotros, pero sí esperamos un partido realmente muy complicado. Y sobre todo teniendo en cuenta que nosotros seguimos teniendo jugadores que están fuera de la convocatoria. Así que probablemente nosotros tengamos algo mucho más parecido al último partido. Profe, buenos días. Hola. Fernando Petrocelli de AS.com USA. Dos consultas breves. La primera, lo de Diego Gómez, nos decía el sábado que está cerca de irse, está cada vez más cerca. ¿Cómo está la actualización de ese tema? ¿Y puede debutar David mañana o Ristoff ya está recuperado y jugaría mañana? Gracias. No, Sergi no está, todavía va a necesitar una semana más, digamos. Probablemente ya el lunes empieza a entrenar con normalidad. Eh, y Diego, no he tenido novedades, sin más allá de lo que comentamos el otro día. Eh, de todas maneras, eh, yo quisiera que haya novedades, ¿eh? A mí me agrada que Diego pueda dar ese salto. Por ahí sería un poco más, este, objetaría un poco más los tiempos en cuanto a en qué momento se vaya. O, no objetaría, pero sí es algo que hablo con el club. Pero estoy totalmente, como todo el grupo, ¿no? Para todo el grupo, incluso los jugadores, es una buena noticia para nosotros si Diego finalmente termina jugando en la Premier, porque todos nos sentimos partícipes de su crecimiento, ¿no? Dos preguntas finales acá y Fernando. Don Gerardo, buenos días.
Quiero dos preguntas cortitas. Quiero preguntarle, o a ver si nos podría dar un poco más de detalles sobre Leo Messi, qué ha hecho en estos últimos días, porque no pudimos verlo en la cancha, Ujú. más o menos cuál es la actividad que ha tenido y cómo está de ánimo. Y segundo, sobre Robert Taylor, bueno, Se usted los dije, nos ¿no? había anticipado, sí, usted no miente, no miente. Eh, Bueno, háblenos un poquito sobre la importancia de retener a Robert por un par de años más, por lo menos. No, bueno, empiezo por lo de Robert. Acá lo más importante es cómo se sienten los futbolistas. Y Robert quería permanecer en el club, hizo un sacrificio importante por quedarse en el club. Y nosotros estamos bien porque tenemos un jugador muy importante para nosotros dentro del plantel. En el caso de Leo, no lo ven afuera porque está exclusivamente trabajando con los kinesiólogos. Bueno, seguramente todavía tendrá algunos días más con esa bota y después ya veremos los tiempos en los que puede salir al campo. Pero hoy básicamente trabaja en los consultorios. Pero ese tobillo está cada vez mejor, sí. Se lo ve por lo menos cada vez mejor. Y de ánimo como podría estar él, imagínense ustedes, sabiendo que no puede jugar. Entonces, pasan los días y obviamente cada vez tiene más ganas, más deseo y bueno, y sabe que los tiempos son los tiempos, que hay que respetarlo y que se tiene que curar bien. Hola Gerardo, ¿qué tal? Fernando Fiore del Inter Miami, que le pregunté durante el All-Star Game allá en Columbus a Jordi Alba acerca de la Leagues Cup. Es una cosa completamente diferente al resto del mundo, que se para en dos ligas Dos ligas, y sí. la Leagues Cup lo acepta y lo ve como algo realmente positivo. Yo le preguntaba a Jordi y te pregunto lo mismo a vos. Un equipo que viene súper embalado, que viene ganando puntos, que viene primero. eh, ¿Cómo es este parate de un mes? Sí, pero hay una cuestión. Ya se sabía, yo sé. No, no, y además hay otra cuestión. Lo que para mí era bueno el año pasado no puede no ser bueno este año. Si usted me pregunta a mí, el año pasado era un momento donde nosotros estábamos mal y la League Cup era una oportunidad como para empezar a hacer algo distinto. Y de hecho lo hicimos. Y ahora no puedo porque la situación no me conviene, porque estamos primero en la liga, me para el ritmo del equipo y todo, decir que la League Cup no sirve. No, yo no digo esto. O que es inoportuna. Entonces no vale ahora acomodarse a la nueva situación o a la situación que tenemos nosotros. A lo mejor yo podría dar mi opinión, si no fuera Inter de Miami, sí opinaría. Si fuera un tipo que no estaría vinculado a ningún equipo de ninguno de los dos países que están jugando esta copa, tengo una opinión formada. Pero como soy el técnico de Inter de Miami, no la voy a decir. No, Tengo está ganas de bien. decirla, pero no la voy a decir. No, está bien. Pues es extraño en el mundo. Sí, sí, bueno, pero además es lo mismo que expresan, estoy viendo en estos días, muchos entrenadores de acá y de México. O sea, si hay muchos entrenadores que coincidimos en un mismo tema, dije coincidimos, bueno, ya me expresé entonces. Y se recupera Messi. Se recupera Messi, decía Jordi, que está bueno. Ah, bueno, si lo vemos por eso, pero seguimos viendo en función de de conveniencia, exactamente. Muchísimas gracias ¿Listo? a todos. Bueno, hasta luego. Martino.